¿Por qué tu mente siempre imagina el peor escenario? ¿Por qué, incluso cuando todo parece ir bien, aparece esa voz que susurra que algo malo va a pasar? No es intuición, es un hábito, un patrón automático que tu mente aprendió sin que lo notaras. Y lo más grave es que lo aceptaste como si fuera verdad. Muchas personas creen que tener pensamientos negativos es una forma de ser realistas, pero no lo es. Es vivir atrapado en una prisión mental que uno mismo refuerza día tras día. Lo peligroso es que ni siquiera eres consciente de que estás encerrado. Pero existe una salida, una idea tan antigua como poderosa. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, tenía una clave sencilla pero profunda. No sufras por lo que aún no ha ocurrido. Sufre solo si ocurre, y aún así, decide cómo sufrir. Él no hablaba de negar el dolor, sino de entrenar la mente para que no te destruya desde dentro. Esta sabiduría ha sido usada durante siglos por personas que entendieron que la verdadera libertad comienza en la cabeza. Y hoy, tú también puedes usarla. Antes de continuar, te propongo un pequeño acto de compromiso. Si algo de lo que escuches aquí resuena contigo, escribe en los comentarios la frase «Yo tengo la llave de mi mente». Que sea tu recordatorio, tu ancla, tu decisión de empezar a tomar el control. En este video vas a descubrir cómo silenciar ese pensamiento negativo que sabotea tu vida, aplicando el estoicismo de Marco Aurelio de forma práctica y transformadora. Número 1. Tu mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu amiga. Muchas personas viven convencidas de que su mente está de su lado, que todo lo que piensan es cierto, que si algo se siente real entonces debe ser verdad. Pero esto no es así. La mente no está contigo ni en tu contra. No tiene moral, intención ni juicio. Simplemente reproduce lo que ha aprendido. Es como una grabadora antigua que repite en bucle lo que escuchó durante años. Tus miedos, tus inseguridades, tus heridas, tus vivencias. Si creciste en un ambiente lleno de temor, críticas o rechazo, tu mente hablará ese idioma. Te dirá que no puedes, que las cosas saldrán mal, que no eres suficiente. Y no lo hace porque eso sea cierto, sino porque es lo único que conoce. La mente no quiere hacerte daño, pero tampoco está interesada en ayudarte. Solo busca mantenerte dentro de lo conocido. Y muchas veces, lo conocido duele. Por eso, si no aprendes a cuestionar lo que piensas, acabarás obedeciendo ideas que ni siquiera escogiste, pensamientos heredados que manejan tu vida como si fueran tuyos. Te levantas ya preocupado, imaginas escenarios terribles, evitas tomar riesgos por miedo al fracaso. Pero nada de eso está ocurriendo fuera de ti. Todo sucede en tu mente. Y aunque esta es una herramienta poderosa, solo lo es si tú tomas el control. Si no la entrenas, si no la observas, si no la diriges, se vuelve un enemigo silencioso que sabotea cada paso. La clave está en comprender que no necesitas creer todo lo que piensas, porque no todo pensamiento merece tu atención. La mente es una máquina. Eres tú quien decide si utilizarla para construir tu vida o para destruirla desde dentro. Número 2. El pensamiento negativo no es realismo, es pereza mental. Muchas personas afirman, no soy negativo, solo soy realista. Pero esa frase no es más que una forma elegante de encubrir el miedo. Imaginar todo lo que puede salir mal, anticipar el peor escenario posible o esperar que todo fracase no es ser realista. Es estar condicionado para ver el mundo a través del temor. Parece una manera inteligente de protegerse, pero en realidad es un mecanismo automático que evita el esfuerzo de pensar distinto. Porque sí, mantener la mente clara, buscar soluciones y conservar la calma en medio del caos requiere energía. En cambio, suponer que todo saldrá mal es fácil. No necesitas analizar ni decidir. Solo te hundes en la queja o el miedo. Eso es lo que hace una mente sin dirección. Elige el camino más rápido, aunque sea el más destructivo. Decir que ves la realidad tal como es, cuando solo enfocas lo negativo, es mentirte. La realidad no es únicamente lo malo que puede ocurrir. También es todo lo bueno que pueden hacer si actúas, si enfrentas, si cambias tu enfoque. Pensar en negativo constantemente no te prepara para los problemas,
te paraliza antes de enfrentarlos, apaga tu energía, te encierra en un peligro que todavía no existe. Y cuando los desafíos verdaderos llegan, ya estás agotado por todo lo que tu mente fabricó antes. Pensar con inteligencia exige más esfuerzo que pensar con miedo. Por eso tantos se quedan atrapados en sus pensamientos negativos, no porque sean ciertos, sino porque resultan cómodos. Y en esa comodidad disfrazada de lógica se les va la vida sin haber intentado cambiar. Número 3. El primer paso para eliminar un pensamiento negativo es observarlo. La mayoría de las personas reacciona de forma automática ante lo que piensa. Si aparece una idea que genera miedo, se asustan. Si surge un pensamiento negativo, lo creen al instante. Casi nunca se detienen a preguntarse de dónde viene esa idea, ni si realmente tiene sentido. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. No puedes transformar algo que ni siquiera notas. Un pensamiento negativo solo tiene fuerza si tú lo alimentas, si lo crees sin cuestionarlo, si lo tomas como una verdad incuestionable. Pero si haces una pausa, si lo observas con distancia, como si fuera algo ajeno que simplemente surgió, entonces pierde poder. En ese momento, dejas de ser la víctima de tu mente y te conviertes en quien observa. Y ese pequeño cambio es enorme. Cuando observas, ya no reaccionas de forma impulsiva. Puedes decidir qué hacer con lo que estás pensando. Lo habitual es que, al llegar un pensamiento negativo, te identifiques con él. Crees que tú eres esa idea, que si tu mente dice que no puedes, entonces es cierto. Pero no es así. Tú no eres lo que piensas. Eres quien escucha esos pensamientos. Y si aprendes a mirarlos sin seguirlos, comienzas a recuperar el control. A veces, solo hace falta detenerse y preguntarse, ¿esto que estoy pensando es un hecho o solo una interpretación? Esa pregunta, tan simple, puede cortar de raíz la fuerza del pensamiento negativo, porque muchas veces lo que estás repitiendo no es más que una vieja historia, un miedo antiguo, una suposición sin base. Observar no es ser pasivo, es despertar la conciencia, es darte la posibilidad de elegir. Y cuando eliges con claridad, el pensamiento ya no dirige tus emociones, no determina tus actos. Sigue ahí, pero ahora tú decides qué hacer con él. Número 4. No puedes controlar lo que piensas, pero sí puedes decidir qué haces con eso. Los pensamientos aparecen sin previo aviso. Estás tranquilo y de repente surge uno que te provoca ansiedad, enojo o tristeza. No lo buscaste, no lo planeaste, simplemente apareció, y eso es completamente normal. El error está en creer que porque lo pensaste, debe ser cierto, pero no lo es. No tienes control sobre lo que brota en tu mente, pero sí tienes control total sobre lo que haces con eso. Puedes dejarte llevar por la idea, actuar desde el impulso, o puedes tomar una pausa y responder con conciencia. Esa es la diferencia entre reaccionar como una máquina o actuar como alguien que sabe lo que quiere. Tener un pensamiento negativo no te vuelve débil. Lo que te hunde es creerlo sin cuestionarlo y tomar decisiones desde ese lugar. El verdadero poder no está en evitar que los pensamientos surjan, sino en cómo eliges responder una vez que ya están ahí. Hay personas que pasan años convencidas de que tienen una mente negativa, cuando en realidad lo que tienen es una relación pasiva con sus pensamientos. Nunca se detienen a cuestionar, nunca eligen, solo obedecen. Pero tú puedes actuar distinto. Puedes ver un pensamiento de miedo y en lugar de huir, enfrentarlo. Puedes reconocer la duda y seguir adelante a pesar de ella. Esa es la práctica diaria. No se trata de tener una mente impecable, sino una actitud fuerte ante una mente que siempre generará ruido. Es normal que llegue la idea que dice que no eres suficiente. Lo que no es normal es creerle sin dar pelea. Porque aunque no puedas detener la tormenta que se forma en tu cabeza, sí puedes construir un refugio interno para atravesarla sin perderte. Y esa es la diferencia entre vivir en piloto automático o vivir con intención. Número 5.
Pensar en lo que te falta solo genera sufrimiento imaginario. Pasamos gran parte del tiempo concentrados en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que aún no conseguimos. Sin darnos cuenta, convertimos esa sensación de carencia en una carga permanente. Te despiertas pensando en el dinero que no tienes, en la relación que aún no llega, en los logros que no has alcanzado, y eso genera una sensación constante de vacío, urgencia y frustración. Pero lo curioso es que nada de eso está ocurriendo realmente. Estás sano, tienes un techo, tienes opciones. El sufrimiento no viene de una carencia real, sino de una comparación mental entre lo que hay y lo que crees que deberías tener. Es una expectativa invisible que transforma tu realidad en algo que parece insuficiente. Y lo más absurdo es que ni siquiera sabes de dónde sacaste esa idea de que te falta algo. Simplemente la absorbiste, la aceptaste como cierta. Pensar todo el tiempo en lo que falta es una forma silenciosa de tortura. Es vivir como si siempre hubiera algo incompleto, incluso cuando no lo hay. Y esa forma de pensar no solo genera ansiedad, también te aleja de lo que sí está presente. Cuando dejas de fijarte en lo que te falta, empiezas a ver lo que ya tienes, tus capacidades, tus decisiones, tus momentos. Nada externo te va a dar una sensación real de plenitud si tu mente está entrenada para enfocarse en lo que no hay. Y lo más triste es que mientras te obsesionas con lo que te falta, desperdicias lo que sí tienes. Una mente que siempre espera algo más, nunca encontrará paz. Porque no es el mundo el que no alcanza, es tu percepción la que está programada para ver escasez donde ya hay abundancia. Y si no rompes con ese patrón, puedes tenerlo todo y aún así sentir que no es suficiente. Número 6. Tu sufrimiento no viene de los hechos, sino de tu interpretación de ellos. Lo que realmente duele no es lo que sucede, sino lo que crees que significa lo que ha sucedido. Un mismo acontecimiento puede destruir a una persona y fortalecer a otra. ¿Por qué? Porque no sufrimos por la realidad tal como es, sino por la historia que nos contamos sobre ella. Pierdes un trabajo y piensas, soy un fracaso. Te rechazan y concluyes, no valgo nada. Alguien te critica y asumes, nadie me respeta. Pero ninguna de esas ideas está en los hechos. Están en las etiquetas que tú eliges colocar. Lo que hiere no es lo que pasa, sino la narrativa que construyes a partir de eso. Si no te das cuenta de que estás creando esa historia en tu cabeza, vives atrapado en una película mental donde tú mismo escribes el guión que te destruye. La realidad es neutra, es lo que es. Pero tu mente le pone forma, le da color y peso. Y muchas veces ese color es sombrío, esa forma está distorsionada y ese peso es más del que puedes soportar. Alguien puede ofenderte y tú puedes verlo como un ataque o como una opinión irrelevante. Puedes fracasar en algo y pensar que es el fin o que es una lección. Esa diferencia lo cambia todo, no porque los hechos cambien, sino porque tú cambias al reinterpretarlos. Cuando comprendes que tu sufrimiento depende más de tu mirada que de la situación en sí, recuperas poder. Porque aunque no puedas controlar todo lo que te ocurre, sí puedes decidir qué significado darle. Y en esa elección está tu libertad. Nadie puede escoger por ti cómo interpretar lo que vives. Si tú no lo haces, tu mente lo hará en automático y casi siempre optará por la versión que más daño te cause. Por eso, observar cómo interpretas tu vida no es un lujo, es una necesidad urgente. Número 7. Matar un pensamiento negativo no es ignorarlo, es reemplazarlo. Mucha gente cree que pensar en positivo significa simplemente hacer como si lo negativo no existiera, como si al evitar pensar en el problema desapareciera por sí solo. Pero no se trata de tapar el pensamiento oscuro, sino de comprenderlo, enfrentarlo y luego sustituirlo por algo que realmente te sirva. Porque si lo ignoras, no se va, se esconde, se acumula en algún rincón de tu mente y con el tiempo regresa con más fuerza. El pensamiento negativo no se elimina negándolo, se debilita cuando lo confrontas
con otro pensamiento más firme, más lúcido, más alineado contigo. Uno que te empuje, en lugar de frenarte. No se trata de huir de lo que sientes, sino de transformar lo que piensas para que empiece a jugar a tu favor. Reemplazar un pensamiento negativo implica cambiar el lenguaje interno que usas a diario. En vez de decirte, no puedo con esto, comienzas a decir, esto es difícil, pero puedo aprender. En lugar de pensar, voy a fracasar, empiezas a pensar, haré lo mejor que pueda y aprenderé con lo que venga. No es una frase bonita, es un entrenamiento mental. Tu cerebro repite lo que más escucha, y si tú no cambias el mensaje, seguirá reproduciendo lo mismo de siempre. Reemplazar no significa fingir que todo está bien. Significa reconocer lo que te afecta y luego elegir una respuesta más consciente, más poderosa. Y aunque parezca un acto pequeño, esa decisión transforma tu estado, tu energía y tu forma de actuar. Cuando aprendes a reemplazar, tu mente se convierte en aliada. Ya no es esa voz que te detiene, sino la que te empuja hacia adelante. Y esa diferencia lo cambia todo. Número 8. Repite verdades estoicas como mantras cuando tu mente se nuble. Hay momentos en los que todo parece desbordarse, en los que la mente se llena de confusión, ansiedad o desesperación. En esos instantes es fácil caer en los pensamientos más oscuros y perder el control interno. Justamente ahí es cuando más necesitas aferrarte a una verdad clara, directa y poderosa. Una frase breve que funcione como un ancla. No se trata de frases vacías ni de motivación superficial, sino de afirmaciones sólidas que te devuelvan el control. Palabras como, esto también pasará, no todo depende de mí, puedo con esto, o el dolor es parte del proceso, no son simples frases bonitas, son herramientas mentales. Cada vez que repites una de estas verdades, interrumpes el caos mental, rompes el ciclo de pensamientos destructivos. Al decirlas en voz baja o incluso solo en tu mente, poco a poco recuperas claridad. Funciona porque el cerebro necesita dirección. Si tú no se la das, la ansiedad lo hará por ti. Por eso, repetir estas frases no es debilidad, es estrategia. Es decidir conscientemente a qué voz le vas a prestar atención. Cuando tu mente se llena de ruido, no necesitas más pensamientos, necesitas orden. Una frase breve puede dártelo, puede devolverte el equilibrio justo cuando más lo necesitas. Al repetirla, tu sistema nervioso se calma, tu atención se enfoca y tu cuerpo reacciona. Es como apretar un botón interno que te recuerda quién eres y qué sí puedes controlar. Las personas más centradas no son las que no sienten miedo, sino las que han aprendido a hablarse con claridad y firmeza en medio del caos. Y eso se entrena, una frase a la vez. Número 9. Rodéate de entornos que alimenten tu claridad, no tu ruido mental. A veces, el problema no está dentro de tu mente, sino en el entorno que la está contaminando. Pasas horas en redes sociales viendo vidas irreales, opiniones tóxicas y noticias alarmantes, y luego te preguntas, ¿por qué sientes ansiedad o estás emocionalmente agotado? Tu mente no es de acero. Todo lo que ves, escuchas y repites deja huella. Si estás rodeado de ruido, tu cabeza lo absorberá y lo reflejará. El entorno no es solo el lugar físico donde estás, también es lo que consumes, con quién hablas, las conversaciones que mantienes y los temas que repites. Si pasas tiempo con personas que solo se quejan, que ven lo peor en todo o viven atrapadas en el drama, es muy difícil que tu mente se mantenga serena. Absorbes su energía sin notarlo y después no entiendes por qué todo te agobia, por qué estás irritable o por qué no puedes pensar con claridad. Construir un entorno que alimente tu calma no significa vivir aislado ni huir del mundo. Significa elegir con más intención. Elegir mejor lo que ves, lo que escuchas y con quién compartes tu tiempo. Buscar espacios donde puedas estar en silencio, donde puedas pensar sin interrupciones. La claridad mental no llega por azar,
se cultiva. Y muchas veces empieza eliminando lo que sobra. Hay conversaciones que no necesitas tener, estímulos que no necesitas ver, personas a las que solo les interesa tu atención, no tu bienestar. Estar expuesto constantemente a estímulos negativos no es fortaleza, es una fuga continua de energía. Si no la detienes, terminas drenado, sin saber por qué. Por eso, tu entorno también forma parte de tu trabajo interno. No basta con pensar distinto. Necesitas habitar un lugar que no te obligue a estar defendiéndote del caos todo el tiempo. Número 10. La verdadera libertad no es pensar en positivo, es no ser esclavo de lo negativo. La libertad mental no consiste en forzarte a pensar bonito todo el tiempo, ni en sonreír cuando todo se derrumba, ni en repetir frases felices mientras por dentro te estás desmoronando. La verdadera libertad no está en negar los pensamientos incómodos, sino en reconocerlos sin permitir que te controlen. Que lleguen, pero no te arrastren. Que aparezcan, pero no se apoderen de tus decisiones. Porque mientras sigas reaccionando automáticamente a cada pensamiento negativo que cruza tu mente, seguirás siendo esclavo del miedo, de la duda, del pasado, de todo aquello que tu mente recicla sin filtro. Pensar en positivo puede ayudar, pero no es suficiente. Lo realmente poderoso es mantener la claridad incluso cuando tu mente es un campo de batalla. No se trata de evitar pensamientos oscuros, sino de entrenarte para que no dirijan tu vida. Porque seguirán apareciendo, eso no se puede evitar. Lo que sí puedes cambiar es tu respuesta. Si decides que un pensamiento de miedo no determina tu próxima acción, entonces estás en control. Si eliges avanzar aunque tu mente diga, detente, ya no eres esclavo. Y eso es libertad. No necesitas una mente que solo produzca pensamientos agradables. Necesitas una mente capaz de pensar de todo, y tú ser quien elige qué tomar y qué dejar. Esa es la diferencia entre vivir a merced de tus emociones y construir una vida con intención. La libertad real no se siente como euforia, se siente como estabilidad, como esa paz silenciosa que aparece cuando, a pesar del ruido, tú ya no formas parte de él. Has cargado pensamientos que nunca escogiste, creído historias que solo existían en tu cabeza, sentido miedo por cosas que jamás sucedieron. Pero hoy, ya no se trata de pelear con tu mente, sino de entenderla, observarla y transformarla. No necesitas perfección, solo necesitas despertar. Porque tú no eres esa voz que dice que no puedes, eres quien decide si escucharla o no. Este video no te dio soluciones mágicas, te mostró algo más poderoso, la capacidad de ver tu mente como una herramienta y no como una condena. Si logras aplicar aunque sea una de estas ideas, vas a notar la diferencia. Vas a vivir con más claridad, con más fuerza y con menos miedo. Porque matar el pensamiento negativo no significa destruirlo, sino dejar de alimentarlo. Significa aprender a vivir sin ser su esclavo.